Antes de empezar a practicar en este canal con estos audios, en la descripción de este audio, tanto en iVoox como en YouTube, tienes enlaces a varios cursos introductorios a la meditación que yo tengo en este canal. Te recomiendo hacer esos cursos introductorios y después, si quieres, seguir estos audios acompañándonos todas las mañanas para practicar 10 minutos de meditación. Vamos con nuestra práctica. Muy buenos días. Estaba ayer pensando sobre esto de la respiración espontánea, consciente, autónoma, y de repente así, observándolo, me di cuenta y dije, ¿y cómo empecé yo a practicar? ¿Alguien me habló de las respiraciones espontáneas? Y la verdad es que no. El proceso fue primero atender a la respiración. Una de las técnicas que me enseñaron con 20 y pocos años era atender a la respiración. Yo simplemente sentía la respiración. Aunque te parezca increíble, nadie me había dicho nada sobre contar, que es de lo más básico, y yo no había leído ningún libro sobre meditación y no contaba respiraciones. Al tiempo, un amigo me regaló un libro en el que hablaba de contar respiraciones y fue para mí como descubrir un mundo nuevo, porque al contarlas me despistaba mucho menos. Por aquel entonces lo que empezaba a sentir con estas prácticas era cierta calma y cierto, vamos a decir, como recolocamiento. Me sentía como un poco colocado. Colocaba mi cabeza un poco. Ese es mi recuerdo, es hace mucho tiempo. Con el tiempo seguí contando respiraciones y después, cuando ya supe más, dejando un poco mi atención abierta, me fui dando cuenta de que la práctica cuando la hacía me influía mucho en mi vida diaria. Estaba diferente el día que practicaba meditación o el que no. Y además, como me había comprometido a hacer 1 hora diaria, pues aunque dedicaba mucho rato a divagar en esa hora, pues a lo mejor hacía 20 o 30 minutos de meditación en sí. Y eso era bastante, eso es bastante. Con lo cual empecé a notar beneficios muy rápido porque le dedicaba bastante tiempo. Luego leí un libro de un maestro que decía que él hacía a veces su meditación acostado, cosa que hasta ese momento había escuchado que no era nada bueno. Entonces probé. Según me despertaba, ni siquiera me movía a veces, no iba ni al baño y ya empezaba a hacer la práctica. Y ahí también di un salto muy grande porque a los cuarto de hora apenas sentía el cuerpo, o a los 20 minutos, y al final era una respiración muy suave y era todo mucha quietud, mucho silencio y se me hacía fácil. Bueno, en realidad los primeros 15 o 20 minutos eran un poco calmar la mente, que estaba calmarla, y luego ya se daba todo este proceso. De repente, allí tumbado, empecé a, en lugar de hacer 1 hora, hacer más tiempo. 1 hora y media, después ya 2 horas, y 2 horas se convirtió en un estándar de mis prácticas. Luego hacía otra práctica por la tarde. Por la tarde me costaba más tumbarme, la hacía sentado, o a veces me tumbaba un rato, luego me sentaba. Y terminé haciendo una práctica estable más o menos de 2 horas por la mañana y a lo mejor 1 hora y media por la tarde. Finalmente empecé a incluir prácticas al mediodía, pero eso no estuve mucho tiempo. Ya se iba casi a 6 horas diarias de práctica. Incluso en algunas ocasiones por las mañanas podía llegar a hacer 3 horas. Y dices, pero ¿cuánto tiempo tal? Ahora lo pienso y ojo, ¿cuánto tiempo?
Si lo miras desde el punto de vista, como te he dicho otras veces, de cuánto tiempo y tu vida y tal, si lo miras, no es tanto tiempo. Porque simplemente ese tiempo no se lo dedicaba a otras cosas. Además tenía un trabajo en el que trabajaba y luego tenía bastantes días libres, pero los días de trabajo también hacía mis prácticas. Simplemente es que no le dedicaba, no veía ni un minuto de tele, no, en aquella época no había ni móviles ni internet. Nada, leía un poco y simplemente cuando trabajaba era trabajar y meditar, básicamente. Tampoco tenía pareja, no, hacía una vida muy solitaria. Y cuando tenía tiempo libre podía salir con gente y demás, pero claro, luego tenía esas horas que le dedicaba a esto y la verdad es que no tenía una sensación de esto me come el día. Simplemente es que no le dedicaba ese tiempo a otras cosas. Después vino un cambio de vida grande y todo paró. También hubo una sensación de querer conocer el mundo. Sobre todo me sentía muy desconectado de la vida de los demás, de sus sufrimientos, era una cosa muy curiosa, no entendía. Me metía en un vagón de metro y me sentía muy extraño. Escuchaba a la gente hablar de sus cosas de la vida y me resultaba muy extraño. Y me zambullí en la experiencia del dinero, de no tener dinero. Me mojé en todo lo que la gente normal vive en su vida, los seres humanos. Me confundí un poco creyendo que tenía que dejar la meditación porque me estaba metiendo en algo que era cada vez un poco más volado, en el sentido así como muy de experiencia espiritual o experiencia cumbre y sentía como que tenía que aprender otras cosas de la vida, que eso me iba a hacer mal, no sé. Y la verdad es que podría haber seguido meditando igual y haber aprendido las cosas de la vida de la misma manera. Pero bueno, se dio así. En un principio viví un cierto sufrimiento porque me daba miedo no tener esas experiencias que tenía y esa calma, me daba miedo sentir miedo, pero creo que esa experiencia directa con mi propia cabeza también estuvo bien y quizá fue un atajo, no lo sé. Y además tenía la meditación incrustada ya en mí, con lo cual llevaba la meditación a la vida diaria. La seguía llevando, seguía sintiendo mi respiración, seguía mirando de manera consciente muchas veces, pero aquella meditación la fui perdiendo poco a poco, poco a poco. O sea, nunca la he perdido del todo, ni mucho menos, ya no se puede. Sigo sintiendo la respiración y mirando todo este tiempo, consciente, mirando consciente. Pero incluso hasta perdí la sensación y ya no me acuerdo. Y se me olvidó cómo era la sensación. Perdí la poesía de la meditación, la dulzura de la respiración de la que hablan los místicos en sus poemas. Pero de alguna manera creo que necesitaba todo este viaje. Todo este tiempo, estos 2 o 3 años que llevo con este canal, pues estoy intentando recuperar ese sentimiento, esa dulzura, volver a aquel momento también que te he contado alguna vez en el que sentí miedo porque el silencio era demasiado grande y me dio miedo ese silencio en mi cabeza. Retomar todo esto pero con la experiencia de la vida. Ahora tengo la experiencia de la vida, ahora sé lo que siente la gente, ahora sé lo que es el miedo a no tener, el miedo a que te deje una pareja o a, yo que sé, a todas las cosas que tienen los miedos y las alegrías. Y entonces, en realidad te cuento todo esto porque me he dado cuenta de que yo en ningún momento empecé buscando una respiración del cuerpo natural.
fue a través de sentir las respiraciones que me di cuenta que si yo observaba de manera consciente cómo el cuerpo respiraba por su cuenta, ahí estaba el verdadero beneficio, ahí pasaba algo. Y en cada respiración así pasaba algo. El verdadero beneficio no solo de experiencia feliz o de alegría o de amor, sino el verdadero beneficio de la profundidad del silencio, conectaba con el silencio. Entonces ahora lo que he empezado a querer transmitir de primeras ha sido mucho el contacto con ese tipo de respiración. Y estoy pensando, no sé si será mejor animar al contacto con la respiración y que luego uno vaya descubriendo esa respiración concreta, que en realidad no es una respiración concreta, es que no sé bien cómo llegar a ello. Es simplemente la respiración, prestar atención consciente a la respiración que surge del cuerpo. Es la respiración, no es una respiración concreta porque es la que hacemos todos los días, a todas horas, pero es prestarle atención consciente, darme cuenta de esa respiración que se está produciendo. Entonces a lo mejor creo que es buena idea volver a simplemente prestar atención a la respiración. Me doy cuenta de que la respiración se está produciendo. Puede que sea más fácil y que luego uno vaya descubriendo lo otro. Vamos a ver por dónde sale esto. Bueno, este audio ha podido ser como una charla, pero no quiero cerrar la charla, hoy por lo menos, sin que estemos 10 minutos de práctica. Por lo menos yo te acompaño por si te quieres quedar. Estiremos nuestra espalda y dentro de esta práctica hagamos para empezar un par de inspiraciones largas y lentas, respiraciones completas y luego ya pues lo que tú quieras. Eso sí, te tengo que recordar que a cada momento hay una respiración y que esa es la que interesa. Vamos a empezar ahora.
cuenta dónde está mi atención. Vamos a seguir otros 5 minutos.
doy cuenta de dónde está mi atención, tener presente que siempre hay una respiración y que esa respiración me está dando vida. Tratarla con la atención y el cariño que se merece este hilo de aire que nos está dando vida. Sobre todo tenerlo presente, darte cuenta de que está ahí, siempre que uno pueda. Gracias por estar ahí. Hasta mañana.